Bien, vamos a hablar un poco específicamente de lo que es el departamento y de lo que es Diamante Ciudad, ¿no es cierto? Como para tener una idea. Estamos en una situación compleja, cada día que pasa vamos viendo cómo se vienen dando estos contagios. Aún te digo complejo porque no estamos todavía en un punto complicado, la verdad que venimos trabajando asiduamente para que esto no suceda, por supuesto que se puede llegar, ¿no? Pero venimos trabajando para que esto no suceda. Nosotros, un poco como te explicaba, si veíamos en las gráficas, podemos ver la cantidad de casos y sobre todo algo que me interesa que vean es a la velocidad a la que se dan los casos, ¿no es cierto? Entonces, si uno puede ver en esta gráfica, vamos a ver que acá la velocidad de contagio era una. Después llegamos a un punto que fue el 18 de octubre, donde la velocidad de contagio cambió y aumentó. ¿Qué implica que aumentó? Que teníamos mayor cantidad de contagiados en menor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces eso es un peligro, ¿por qué? Porque la curva que antes venía de una forma con un crecimiento bajo sostenido, empezó a subir, entonces ahora tenemos un crecimiento más rápido sostenido, ¿sí? Y se lo puede ver claro en esta gráfica, ¿sí? Como ves, para el 28 del 10 volvió otra vez a torcerse la curva, pero a disminuir la cantidad de casos por día, que es lo que estamos viendo en la actualidad, y ojalá se mantenga esto, ¿no es cierto? Por supuesto, eso era lo que es ciudad, departamento Diamante. En lo que es departamento ciudad, vemos que hubo acá en el 27 de agosto, empezó un crecimiento sostenido aproximadamente hasta el 9 de septiembre, después se mantuvo estable en un crecimiento y volvió a crecer el mismo 18 de octubre, ahora sí hubo un crecimiento sostenido hasta este punto que fue lo que nos alertó, y después de una semana aproximadamente, un poquito más, vuelve otra vez a tener un crecimiento menor, pero no así deja de ser mayor que el crecimiento que habíamos tenido durante 2 meses, ¿sí? O sea que eso viene a explicar un poco en la situación en donde estamos. ¿Qué implica esto? Todos los pueblos, todas las ciudades en el mundo, en todos lados, vamos indeclinablemente hacia una circulación comunitaria. Algunos llegarán antes, otros llegarán después, de acuerdo a la lógica de la sociedad en la forma en la que se relaciona. Ahora bien, nosotros acá en Diamante tenemos mucha conexión todos con todos, ¿sí? Y se ha visto en estos últimos tiempos que esa conexión, muchas de esas fueron y se realizaron sin las medidas de protección necesarias. Las vimos muy poco, aunque la vimos en los ámbitos laborales, sobre todo en los lugares de relajación, o en los lugares de almuerzo, en los lugares de cena. Es ahí donde se produce el contagio y por ahí muchas veces impactó a el grupo laboral, pero no así en la atención al público. En eso la verdad que prácticamente no hemos visto, se han visto algunos casos, pero muy pocos, ¿sí? O sea, ¿qué implica esto? Cuando uno va a buscar un servicio o algo, en ese punto entre cliente y proveedor no se da el contagio, pero sí cliente con cliente para afuera o proveedor o en el mismo lugar de trabajo entre compañeros, pero en los momentos de relajación. O sea, es algo entendible. Venimos hace mucho tiempo en estados de alerta, entonces se comprende que eso se haya dado de esa forma. Como vinimos hablando en estos últimos días, en los últimos 15 días tuvimos 150 casos, lo cual es mucho, digamos, veníamos acostumbrados a tener 50, 70 casos máximo cada 15 días y hoy en día tenemos 150. ¿Qué implica esto? Que nos estamos contagiando cada día más, ¿sí? Y sigue el manual. Mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de gente con probabilidad de contagiar. Estamos en esa situación, vamos, como todos los pueblos, hacia un lugar de circulación comunitaria. Aún no se hizo porque no estamos en la clasificación comunitaria, porque nosotros supimos buscar muy bien y atar los nexos desde donde vienen. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Sí tenemos pequeños que nunca encontramos el nexo, pero la gran mayoría sí todavía podemos encontrar el nexo. Pero ¿qué es lo que trae esto? Esto trae, consigo que empezamos a tener mayor cantidad de gente en el hospital,
mayor cantidad de tiempo pasa la gente en el hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque demoran más porque llegan en un estado más grave. ¿Por qué? Porque está empezando a tocar a nuestros adultos mayores y a nuestras personas con factores de riesgo. Ahí es donde yo llamo que nuestra modalidad de contagio que se viene dando es que estamos contagiando a estas personas, estamos contagiando a los adultos mayores y esos son los que mayor peligro tienen de un deterioro enmarcado en su parte física, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidar mucho, ser muy respetuosos y observar muy bien eso. Siempre yo les comento a todos de que no es negociable cualquier libertad individual que uno quiera tener o se sienta que se apropie de esa, si después va a terminar contagiando a un anciano, a un adulto mayor o a una persona con factores de riesgo que va a venir y va a estar en el hospital mayor cantidad de tiempo y va a pasar mal su vida y va a correr riesgo de muerte, ¿no es cierto? Riesgo de fallecimiento. Entonces, ese es un punto clave a tener en cuenta, ¿sí? Es real que, o sea, mayor cantidad de contagio, mayor cantidad de camas ocupadas, mayor cantidad de personas que están contagiadas y cursan su enfermedad de forma moderada a grave, ¿sí? Entonces eso es un problema para todos. ¿Por qué? Porque si esto continúa en ese crecimiento, va a llegar el momento que indefectiblemente vamos a saturar el hospital. ¿Por qué? Porque van a entrar más gente y va a haber gente que ya está en el hospital con mayor cantidad de tiempo y ahí es donde se puede empezar a complicar la situación de que no consigas camas en un hospital. No estamos en esa situación, pero si seguimos con este índice sostenido de contagio podemos llegar a ello, y lo que nosotros tenemos que trabajar, que en este caso le correspondería a la sociedad, es buscar la forma de que no lleguemos hasta ese punto, ¿sí? Porque aparte de eso, destacar primero el gran compromiso de la cantidad de personal que trabaja en el hospital. La verdad que es un gusto trabajar con ellos, es muy valorable, uno los ve cómo trabajan, pero también nosotros no tenemos, o sea, es el mismo recurso humano, indefectiblemente, cuanto mayor cantidad de gente, mayor cantidad de tiempo, mayor cansancio o posibilidades de cansancio del personal que se lo está viendo cansado, podemos empezar a correr riesgo. Esto es un trabajo en conjunto. Nosotros como hospital nos preparamos para la contención, pero el contagio se da entre la sociedad. Entonces, la sociedad nos tiene que permitir a nosotros poder atender bien a los pacientes acá, como no llevando estos contagios a niveles intolerables y que cada vez que pasemos, y ojalá que no sea así, Ramiro, y dentro de 15 días nos juntemos y te digo, bueno, ahora se están dando 300 contagios cada 15 días, lo cual nos complicaría a nosotros y por supuesto cuando a nosotros nos complica, queda complicada la sociedad también, ¿viste? Entonces es un poco, ese es el trabajo en conjunto hoy en día. Es una pandemia, todavía no ha pasado la pandemia, de hecho estamos pronto a entrar a un verano de mayor circulación, se vienen las fiestas, hemos visto esto que yo te estoy comentando, es impacto de el calor, esa semana de calor que tuvimos que culminó con el Día de la Madre, es un impacto de esa modalidad que hizo que la gente, harta de tener que estar en un lugar o de estarse cuidando porque no es fácil, es una pandemia, uno entiende, ¿sí? No comparto, pero entiendo ese hartazgo que puede llegar a tener uno, pero ese hartazgo tiene sus consecuencias y las consecuencias son mayores cantidades de contagio en menor cantidad de tiempo, mayor cantidad de camas ocupadas en el hospital y de pacientes más graves. Entonces tenemos que, en conjunto, como lo venimos hablando desde siempre, y la situación en la cual se vienen dando los contagios son de manual, o sea, el 80% sigue siendo leve y el 20% moderado, dentro de ese 20%, un 5% está pasando a grave. El tema es que ese 20%, repito lo mismo de siempre, acá en Diamante son nuestros padres, es un amigo, es un tío, es un abuelo, es alguien que conocemos. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces yo apelo muchísimo a la responsabilidad del ciudadano para que juntos nos permitan poder seguir atendiendo a las personas con un cierto nivel de calidad, que siempre buscamos hacia el interior del hospital irlo mejorando, ¿sí? Porque todo esto es nuevo, todos lo sabemos, estamos, digamos, aprendiendo y nos vamos adaptando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? O sea, es más que nada eso, destacar eso. Director, gracias por recibirnos y bueno, por darnos también la explicación de cómo está trabajando el Hospital San José con los casos de COVID-19.
Sí, para darte la explicación necesitaríamos muchas horas porque es un todo, ¿no? Es un todo, pero destacar a todo el personal del hospital, la verdad que la gente de la ciudad de Diamante y del departamento de Diamante se tiene que sentir muy orgulloso del personal que tiene, del compromiso que tiene el personal del hospital en todos sus estamentos, ¿sí? En todas sus secciones, en todas sus divisiones, porque el conjunto permitió llevar estos niveles de logística y estos niveles de atención hacia el lugar en el cual estamos en estos momentos. Cuidarnos, hay que seguir cuidándose, no salimos, no nos podemos dar el lujo de relajarnos, tenemos que saber entender de que estamos en medio de una pandemia, el coronavirus no ha pasado, y de hecho, según lo que uno puede estudiar e investigar, vamos hacia una mayor circulación propia de la mayor circulación de la gente. Hacerlo con toda la concientización posible y saber de que no podemos negociar el contagiar a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con factores de riesgo, porque son las que verdaderamente la están pasando mal y la van a pasar mal, ¿sí? Aprender esta nueva realidad o esta nueva modalidad de conectarnos entre todos, porque la clave va a estar ahí. Ya lo hablábamos una vuelta. El coronavirus les gusta lo mismo que nos gusta a nosotros. Nosotros saludamos con un beso, nos damos la mano, nos gusta tomar mate, o sea, nuestra cultura en donde nosotros demostramos los afectos para con el otro, es donde ahí el virus aprovecha y logra multiplicarse, ¿sí? Entonces, no es que nos estamos depreciando ni nada, sino que estamos aprendiendo una nueva forma de relacionarlo, por lo menos hasta que esto pase. Y como les digo, todavía no ha pasado, todavía no existe una cura para el coronavirus. Una vez que te contagias, digamos, es dependiendo cómo reaccione tu cuerpo, si lo hace de una forma leve, moderada o grave, digamos, uno aplica todos unos tratamientos, pero no el tratamiento específico para el coronavirus y todos los cuerpos reaccionan de forma diferente. Así que continuemos cuidándonos, que es la modalidad y es la forma que tenemos para llevar adelante esto y salir de esta pandemia de una mejor forma posible. ¿Cuál es la que creo yo? Si nosotros salimos como una mejor sociedad, vamos a salir mejor, porque de una pandemia nadie sale bien. Todos salimos mal, económicamente, físicamente, psicológicamente. Después de una pandemia no se sale bien, porque es una pandemia, ¿sí? Pero si somos una mejor sociedad, vamos a salir como mejor sociedad, lo cual es positivo para nosotros, es positivo para Diamante, como mejor sociedad y menos deteriorado, ¿no es cierto? O sea que un poco sería eso, un trabajo en conjunto. Esto no ha pasado y les pido a todos fuerza para continuar bajo esta metodología y logremos frenar la ola de contagios que se viene dando.